Buenos días, estimadas y estimados asistentes. La persona que tiene que instalar el grupo de WhatsApp para ustedes prometió venir hoy, pero no lo veo, así que con calma esperemos que venga. Estimado público, hemos puesto en la pizarra un esquema elemental de lo tratado hasta hoy. El principal objeto de nuestro estudio son las conductas sociales que en parte están regidas por códigos, en las sociedades más avanzadas por códigos escritos. Durante milenios, en cambio, los códigos fueron costumbres que se transmitían oralmente mediante la familia o mediante la escuela, y mucho después es que han aparecido códigos escritos más o menos bien sistematizados. De eso hemos hablado. La segunda etapa es la promulgación, es decir, en que se han hecho efectivos generalmente por medio de autoridades que definen exactamente el contenido de los códigos, la fecha de su promulgación, es decir, desde cuándo están vigentes y cuáles sanciones son necesarias para aquellos que contradigan los códigos. Y el último punto es una línea cronológica. El último punto es el análisis, generalmente el análisis crítico, es decir, profundo de los códigos de conducta. Ese análisis es hecho por la sociología, las ciencias sociales en general, las ciencias políticas, etc. Por eso lo he puesto remarcado, porque es el lugar donde nosotros estamos. O sea, nosotros estamos en este curso solamente en el análisis de los códigos de conducta y problemas adyacentes, que son muchísimos, como vamos a ir viendo. En este análisis de los códigos de conducta, en la última sesión, hemos tratado la obra de Aristóteles titulada La Política. Y hemos visto que Aristóteles tenía una opinión crítica, no negativa, sino una opinión crítica sobre la democracia. Reitero solamente el punto central de la última sesión. Aristóteles creyó que la democracia era el sistema más avanzado, es decir, más complejo, pero un sistema que tendía también a lo que él llama su degeneración, es decir, que va cambiando su esencia precisamente por su uso. Hoy, estimado público, vamos a ver la ética de Aristóteles, que también tiene que ver directamente con nuestro tema, con nuestro curso, y que probablemente, me puedo equivocar, es el primer análisis sistemático de códigos de conducta que han aparecido en nuestro mundo. Ustedes se preguntarán por qué los griegos son los primeros que han hecho lo que llamamos generalmente filosofía. No es la disciplina ya precisa que se enseña hoy en universidades, sino que hace 2400 años, en la época de Aristóteles, filosofía era lo que dice su nombre, amor al saber, nada más. Por lo tanto, era una inclinación al saber que comprendía todas las disciplinas de su época. Si ustedes por casualidad digitan en
en cualquier buscador electrónico Aristóteles, que van a ser seguramente 2 o 3 páginas, en resumen, es lo que yo les aconsejo, van a ver que Aristóteles clasificó todos los saberes de su tiempo, o sea, todo lo que hoy llamaríamos las ciencias, y esa clasificación se ha mantenido con muchos altibajos y muchas modificaciones hasta hoy. Él ha puesto encima los saberes muy abstractos y abajo los saberes técnicos. Él llama saberes técnicos a los que hoy día llamaríamos especializados. Por ejemplo, la medicina, la botánica, la zoología. Arriba de todo están los muy abstractos como la lógica, la teología, y en el medio estaría la ciencia jurídica, la ciencia política y la ética. O sea, la ética, como hemos visto en la sesión anterior, la palabra es una creación de Aristóteles, justamente para denominar el análisis crítico de los códigos sociales. La palabra ética no existía antes de este famoso pensador. Él la ha popularizado y la seguimos usando como ensayo de análisis englobante de conductas sociales. La seguimos utilizando hasta hoy, más o menos con el mismo significado que le dio Aristóteles. La pregunta que puede interesar a ustedes es por qué los griegos se dedicaron en forma lógica, racional, sistemática, a estudiar conductas humanas u otras disciplinas, por ejemplo la geometría, el gran invento griego, u otras, y otros pueblos, por lo menos en su época, el poderoso imperio persa o el Egipto faraónico. ¿Por qué otras culturas no se dedicaron a ese pensamiento racionalista que Aristóteles lo desarrolla sobre todo en su ética y en su política? No hay, estimado público, una respuesta única y concluyente por qué ese saber abstracto, que podríamos llamar filosófico, por qué ese saber se ha iniciado en Grecia junto con la filosofía. Una explicación, la más cercana justamente a la ética y a la política, sería que lo que hemos hablado ayer. Atenas era una colectividad, sobre todo de comerciantes. Dentro del mundo griego, pequeños estados, ciudades, que todos competían entre sí. Estamos hablando del año 2000, estamos hablando de hace 2400 años, más o menos del siglo V, IV antes de Cristo. Atenas era el principal estado comerciante del mundo griego. Y cuando uno comercia, sobre todo con regiones un poco alejadas, los atenienses comerciaban con el imperio persa y con Egipto, uno trae a la casa no solo mercaderías, sino trae también algo de ideas, costumbres, cosas que le han llamado la atención en las otras culturas. En esa época el comercio exterior era un comercio muy elemental. Generalmente se comerciaban cosas no perecibles, por ejemplo telas, los textiles, era uno de los principales rubros del comercio, o metales. Y para ello, estimado público, como no habían cartas de crédito, no había todas las comodidades actuales del mundo bancario, el comerciante tenía que ir personalmente hasta el proveedor o mandar a alguien personalmente a recibir y pagar por la mercadería. Y como todo era muy lento, ustedes pueden imaginarse, transportes muy deficientes,
no habían los medios modernos de comunicación. Entonces la persona que iba a comprar esas mercaderías generalmente se quedaba días o semanas en el país extranjero. Y al quedarse días o semanas, esa persona, aunque no lo quisiera, tenía que entrar en algún leve contacto con esa otra cultura. Por ejemplo, comidas, alojamiento, esas cosas elementales de la vida tenía que verlas con sus propios ojos, y naturalmente a toda persona le llama la atención lo otro, lo diferente a lo que uno está acostumbrado. Entonces han sido durante generaciones ese enorme grupo de comerciantes que iban al extranjero, que volvían a Atenas con sus mercaderías y a veces, no siempre, con algunas ideas sobre religiones, costumbres, etcétera, de los pueblos ajenos. Y ha habido personas, obviamente, que han recolectado esa información. En la sesión anterior hemos hablado del historiador Heródoto, el primero que sistemáticamente se dedicó a viajar, no para comerciar, sino para conocer culturas ajenas y poner en papel, en pergamino, poner en lo que hoy podríamos llamar un soporte fijo, todas sus impresiones y sus críticas a las costumbres de otros pueblos. Es así que se va tomando forma una especie de comparatística, es decir, el arte de comparar culturas en el campo de las costumbres, que son la base de todos los códigos de conducta. Hemos visto ya lo que ha hecho este señor Heródoto. Aristóteles, estimado público, con ese material ya existente, es que él ha escrito su Ética, que es una especie de análisis de lo que son las conductas de las sociedades y sobre todo las causas de la conducta. ¿Por qué uno hace tal cosa? ¿Por qué una sociedad, por ejemplo, pone de relieve que es importante evitar el asesinato? Evitar el asesinato no es algo que esté en todos los primitivos códigos de conducta del mundo, ni el código incaico, ni el totalmente válido hasta hoy, el código islámico. Los 5 pilares del Islam no contemplan la prohibición del asesinato. Entonces, un tipo inteligente como Aristóteles se pregunta por qué unas sociedades prohíben unas cosas y permiten otras muy diferentes a otros grupos sociales. Pero él va notando que hay algunos hechos importantes dentro del mundo que podríamos llamar el mundo moral, el mundo ético, que son generales a todas las sociedades. Y esos códigos generales son en líneas muy generales lo que las religiones han codificado. Entonces, Aristóteles lo que trata, estimado público, es hacer un análisis general de la conducta humana. Y uno de los principios que Aristóteles cree detectar es que el ser humano lo que busca son ventajas existenciales para vivir un poquito mejor. Si una persona compra algo en un mercado abierto, comparando precios, por ejemplo, de telas importadas, lo más usual en Atenas, uno naturalmente elige el producto porque cree que está haciendo algo positivo, que está consiguiendo una ventaja.
Lo más elemental en la compra de telas es complacer a la esposa y a los hijos. Siempre elementos muy complicados. Ya se han dado cuenta ustedes, chicos, que complacer a alguien no es fácil. Entonces, cuando uno elige entre artículos, uno está pensando también en problemas éticos. Uno está pensando cómo hago un pequeño placer, cómo brindo un pequeño placer a los miembros de mi familia, uniéndolo el placer naturalmente a las cosas prácticas. ¿Cómo voy a abrigar correctamente a mi familia comprando esta tela gruesa que viene seguramente de Persia, que parece por precio y por calidad mejor que los productos locales? Es decir, uno hace una reflexión de ventajas comparativas. Y eso vale también para otras actividades. Cuando uno, por ejemplo, Aristóteles estudia la Asamblea Popular de Atenas, la más conocida, la más documentada hasta hoy, ¿por qué los elegidos diputados aprueban una ley descartando otros proyectos? Porque obviamente hay intereses políticos detrás de ello. Favorecer, por ejemplo, la producción de un cierto sector de la población. Pero también hay, cuando hay una equiparación, también hay el deseo, eso lo vio Aristóteles, de fomentar lo que él llama el bien común. Y aunque a ustedes les parezca ingenuo, aunque a ustedes les parezca una inocentada, muchas veces las asambleas y las autoridades, no siempre, obviamente, buscan el bien común. Es decir, una medida comercial, aduanera, de cualquier tipo, una medida que parezca ser favorable a los intereses de todo el grupo social, de toda la población. Eso, estimado público, es lo más difícil de conseguir, porque hay que concertar entre los diferentes intereses del grupo. Un ejemplo elemental de las discusiones en la Asamblea Popular de Atenas era a qué productos, en qué montos y en qué plazos de tiempo vamos a conferir derechos aduaneros. Es decir, cómo vamos nosotros a tasar mercaderías que vienen del exterior. Si las tasamos excesivamente, arruinamos a los comerciantes, que era el grupo social más importante en Atenas, y si bajamos mucho, arruinamos a los productores locales. Este problema típico de la economía política hasta hoy es uno de los puntos esenciales estudiados por Aristóteles para ver si hay algo así como un bien común que pueda ser conseguido mediante la reflexión racional, mediante el debate político racional en una asamblea, en un grupo que discute justamente qué se va a hacer para asegurar el bien común de la población. Ustedes pueden decir con toda razón que hay algo de ingenuidad en esto, porque una asamblea decide siempre y exclusivamente por motivos políticos de ventajas o desventajas para el grupo mayoritario en la asamblea. Pero Aristóteles ha notado que esto no es tan simple. Un grupo que gobierna siempre se da cuenta, por más tontitos que sean, siempre se da cuenta que no puede a rajatabla imponer los intereses propios 100%, que siempre tiene por lo menos que considerar los intereses de otros grupos,
porque esos otros grupos pueden, por ejemplo, en la asamblea, proponer otra cosa y conseguir diputados afectos a la nueva propuesta, o pueden armar una revuelta popular. Entonces la política tiene una relación muy estrecha con la ética, y de ahí viene el principio ético fundamental de Aristóteles, que posiblemente les parezca a ustedes muy idealista. En una sola frase, estimado público, Aristóteles enseñó que la política debe ser siempre la continuación de la ética. O sea, todo acto político, toda ley, todo programa político, todas las actuaciones gubernamentales deben estar enmarcadas en el principio ético de favorecer al pueblo, no perjudicar. Obviamente tiene esta proposición la política como continuación de la ética, tiene evidentemente un rasgo idealista, de eso no hay duda alguna. Pero nos da una idea general. La ética aristotélica, que es una ética muy abstracta, la ética aristotélica trata de proponer principios muy generales precisamente para lograr el bien común. Me adelanto a una sesión posterior. Esa idea, estimado público, de que la política es la continuación de la ética, es decir, que la política debe estar siempre inspirada en principios éticos, eso fue refutado totalmente por el gran Nicolás Maquiavelo en el siglo XVI. Eso lo vamos a ver en una sesión anterior, porque es realmente uno de los puntos centrales de la sociología política. Me adelanto simplemente con la declaración. Maquiavelo es el primero que expuso claramente la autonomía de la política con respecto a la ética, a la religión o cualquier otra disciplina del saber. La autonomía total de la política. Ustedes dirán, siempre ha sido así. Obviamente, siempre ha sido así. Los seres humanos en general han hecho guerras, conquistas, y no se han preocupado obviamente de la ética. Pero en el plano del saber, que es el nuestro, en el plano de programas, códigos, filosofías, hasta Maquiavelo, por lo menos pro forma, es decir, en la mera formulación, la ética siempre ha sido la inspiradora de la política. O sea, sí, Santo Tomás de Aquino, que es el gran filósofo de toda la Edad Media, el más notable, él es el que siguió los pasos de Aristóteles y dijo lo mismo, que la política debía ser la continuación de la ética. Vemos entonces aquí una posición respetable. Otra cosa es que no sea práctica, pero es una posición respetable. La política debe ser algo subordinado a principios morales. Es decir, la política no tiene que transgredir principios morales. Aristóteles rechazó completamente el principio maquiavélico, el fin justifica los medios. O sea, para Aristóteles el fin, por ejemplo, el engrandecimiento de un Estado, nunca justificaba los medios. Estimado público, estamos aquí naturalmente en la encrucijada típica de la relación entre ética y política. Los realistas durante toda la historia han tratado de justificar sus acciones diciendo que las últimas metas, es decir, los fines, legitiman el uso de cualesquiera medios.
Y en cambio ha habido personas como Aristóteles que desde un comienzo han dicho, por más populares que sean los medios, perdón, que sean los fines, por más populares que sean los fines, las metas, los objetivos de un programa político, de un gobierno, eso nunca puede justificar el uso de medios inmorales. Les he mencionado en la sesión anterior que tanto Aristóteles como su maestro Platón y el maestro de Platón, Sócrates, estaban completamente desilusionados con la democracia, porque justamente en la época de mayor esplendor, alrededor del año 430 a.C., en votaciones populares, la población ateniense votó por la expansión territorial, por una política imperialista de atacar a las naciones griegas hermanas, sobre todo a Esparta, y que lamentablemente esa decisión fue refrendada democráticamente, aunque mucha gente sabía, sobre todo los que conocían algo que sabían algo del equilibrio de fuerzas, que conocían algo del potencial militar de los involucrados, o sea, los que conocen algo más que la población normal que no se preocupa por estas cosas de política exterior, es decir, los intelectuales previnieron que ese intento ateniense de erigirse militarmente como la primera potencia del mundo griego, aplastando a todas las otras naciones-estados, iba a conducir a una posible derrota. Porque es muy simple, cuando alguien, sin hacer un buen juego de alianzas, quiere vencer al otro militarmente, generalmente se coaligan los enemigos con los neutrales. Y entonces, naturalmente, el atacante lo tiene difícil. Ese tipo de argumentos, que son argumentos típicamente racionales, o sea, sopesar fríamente las posibilidades. Eso, estimado público, es lo que en 430 a.C. la población ateniense democráticamente rechazó y votó por el caudillo populista Alcibíades, el hombre más guapo y más rico de su época, que propugnaba una política agresiva con respecto al resto de los estados griegos. Ya les he contado, la cosa salió muy mal para Atenas, fue la gran perdedora, y después de la derrota en el año 404 a.C., duró mucho tiempo esa guerra, la guerra del Peloponeso. Después de esa derrota, Atenas nunca más obtuvo la primacía en el mundo griego, tuvo que contentarse con comercio exterior y con cosas muy modestas. Entonces, la gran pregunta que se hace Aristóteles es la siguiente: los realistas, los que creen en el principio, el fin justifica los medios, ¿realmente siempre tienen razón o también se equivocan? Esta es una pregunta muy interesante de ética internacional, podemos llamar, que es la discusión entre realismo, como hoy en día, por ejemplo, es lo que propugna Rusia, China, Irán, contra posiciones diferentes, contra posiciones más enmarcadas en el derecho internacional público, que no permite, por lo menos legalmente, guerras de agresión, permite defensa, pero no guerras de agresión. Entonces, aquí tenemos las primeras formulaciones de una ética racionalista basada en la discusión lógica de alternativas. Porque antes uno, o todos los seres humanos, normalmente elegimos entre alternativas muy rápidamente
sin una reflexión racional. Chicos, por ejemplo, en la edad de ustedes, me imagino, pudiendo equivocarme muy fácilmente, que cuando eligen entre la enamorada, entre varias posibilidades, cuando eligen cómo gastar su dinero, cuál tipo de alcohol tomar esa noche en la fiesta, etc., generalmente son decisiones espontáneas, decisiones que tienen que ver con los instintos, con los sentimientos. Y la gran mayoría de las decisiones éticas que nosotros tomamos en nuestra vida, la gran mayoría tienen que ver con esa enorme fuerza de esa trilogía: sentimientos, emociones e instintos. Y lamentablemente, el basarse solo en emociones, instintos y sentimientos no siempre lleva a un buen fin. Eso también les recomiendo a ustedes que al tomar decisiones importantes la piensen racionalmente. Aristóteles, estimado público, como es un pensador que ya tiene un trasfondo, trabaja sobre un trasfondo de pequeñas teorías que se han producido en Grecia, su obra no contiene indicaciones concretas para alcanzar lo que él llama el objetivo central de los seres humanos. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Por qué cosa nosotros trabajamos, así sea inconscientemente? Nosotros, estimado público, tenemos lo que Aristóteles llama la pretensión de felicidad. Eso es lo que nos mueve. Cuando nosotros decidimos estudiar derecho u otra cosa, nosotros pensamos que vamos a hacer una carrera interesante, que vamos a tener éxito financiero, profesional, etc. Y por eso elegimos esa carrera, para la cual además tenemos seguramente una especie de trasfondo, tenemos habilidades para el pensamiento jurídico, o simplemente nos han dicho que esa es la tradición familiar, o cosas por el estilo, que no estaría mal que estudiemos eso. En el muy largo plazo, piensen ustedes en su propia vida, en el muy largo plazo, nos dice Aristóteles, no es por las dudas en mi opinión, nosotros lo que queremos es ser felices. El alcanzar la felicidad es el último elemento que decide nuestra actuación pública y privada, según Aristóteles. No les digo la palabra griega oidaimonía porque es un poquito aburrido. El fin último, o sea, el alcanzar la felicidad, tiene evidentemente un elemento material. A todos nos gusta una base asegurada, una base económica asegurada. Pero también queremos utilizar nuestras habilidades y nuestro tiempo, el elemento más precioso, el tiempo, en algo que nos complace, o sea, que nos da una cierta satisfacción. Seguramente los jóvenes juristas sienten una pequeña satisfacción al estudiar derecho, me imagino, pudiendo equivocarme. Entonces, lo que dice Aristóteles, estimado público, es que nosotros usamos siempre, aunque no nos demos cuenta, usamos siempre ese fin último, la consecución, la obtención de la felicidad, para guiar nuestro comportamiento, nuestras elecciones cotidianas. Aunque, como dice Aristóteles, en la mayoría de los casos nosotros nos equivocamos. Cuando elegimos una pareja, es el caso más comprensible. Además, me imagino en la edad de ustedes debe ser un pequeño problema
de elección. Cuando elegimos la pareja, creemos hacer una buena elección. Las cualidades del otro, su fortuna, sus cualidades estéticas, su simpatía, en fin, hay muchísimos elementos que uno no los sopesa fríamente de forma racional, sino que tiene una impresión general sobre el asunto. Les doy este ejemplo, que es el ejemplo clásico por excelencia, porque de la misma manera generalmente apresurada, donde la elección de factores, el elemento racional, se mezcla con los sentimientos y las emociones, es también lo típico de las elecciones políticas. Aristóteles, igual Platón anteriormente, se preguntaron por qué la población, por ejemplo, libre en Atenas, los que votaban eran solamente varones mayores libres. ¿Por qué, sabiendo lo que podría ocurrir, en 430 a.C., por qué se eligió lo que resultó la peor alternativa posible? Y esto, créanme, estimadas y estimados, es un problema que se mantiene hasta hoy. ¿Por qué a veces elegimos la peor alternativa posible? Y la elegimos con gusto, la elegimos porque nos complace. En el siglo XX, el caso más estudiado ha sido la elección libre del partido de la extrema derecha alemana de Adolf Hitler. Él subió legalmente al poder ganando elecciones, y entonces, en vista de los resultados, la pérdida de la Segunda Guerra Mundial, la destrucción física de muchas ciudades alemanas, 60 millones de muertos, etc., los intelectuales se han preguntado posteriormente por qué una población relativamente educada, relativamente bien informada, en esa época ya había radios, no había televisión, pero ya había radios, había ya periódicos, además periódicos muy baratos de consumo popular. ¿Por qué una población relativamente bien educada y bien informada? Ya no había analfabetos en la Alemania en 1930. Es decir, una población que por lo menos había pasado todos, hasta los obreros, la escuela primaria. ¿Por qué una población elige realmente a un caudillo carismático como Adolf Hitler, que se sabía muy claramente por su programa que él iba a desencadenar la Segunda Guerra Mundial? Se sabía clarísimo, estaba en todos los programas del partido. Entonces la pregunta es, ¿por qué los seres humanos, cuando tienen que elegir, cuando tienen que tomar decisiones importantes en la vida, por qué muchas veces tomamos decisiones equivocadas? Ese es uno de los grandes problemas de la ética aristotélica. Y es un problema que tiene que ver directamente con nuestro tema. ¿Por qué las poblaciones muy a menudo tienden a equivocarse masivamente y por lo tanto a incurrir en comportamientos colectivos que resultan ser a la larga negativos para el conjunto social? Esa es una de las grandes preguntas de la sociología política. Y una de las posibles respuestas que ya han sido dadas hace 2400 años por este grupo de filósofos racionalistas es que muy a menudo nos dejamos llevar por las emociones inmediatas, por prejuicios que vienen de muy atrás. Les voy a contar cómo Hitler ganó las elecciones. Nos dejamos llevar por prejuicios colectivos muy fuertes a los cuales la reflexión racional no toca. Es decir, las emociones resultan
generalmente más fuertes que el uso de la razón. Ustedes pueden decir, obvio, este señor Aristóteles llega a esas conclusiones porque él era un racionalista que despreciaba los sentimientos, las emociones populares. Claro, él obviamente llegó a esa conclusión de que los seres humanos actúan irracionalmente. Pero se ha visto a lo largo del tiempo, estimado público, y comparando el comportamiento humano en situaciones similares, pero en diferentes culturas, que realmente es un problema muy serio. Porque evidentemente los votantes, por ejemplo, es el caso más conocido, porque todo el proceso de la elección y el desarrollo del régimen del nacionalsocialismo, que era el nombre oficial, un nombre obviamente para engañar a los incautos, del nacionalsocialismo alemán, todo eso está muy registrado, por eso es de estudio relativamente fácil. Y la conclusión muy simple, estimado público, es que las emociones que hacen que uno vote por ese partido y por ese programa en el momento en que está solo con su conciencia en la casilla de votación, es que uno, lamentablemente, está preso de prejuicios que vienen de muy atrás. En el caso alemán, ese prejuicio que venía de muy atrás era la figura paternal de Hitler. En 1918 había caído la monarquía en Alemania y en el reino de Prusia había durado siglos. En el Sacro Imperio Romano Germánico había durado más de 1000 años la monarquía. El monarca era como un padre de la patria. Además, ese título padre de la patria era muy usual en la retórica propagandística de todas las monarquías. El emperador era una especie de padre de toda la población. Al ser destituido el último monarca en octubre-noviembre de 1918 y al quedar la política alemana en manos de políticos no muy conocidos, de políticos que no tenían ningún carisma. Por ejemplo, el primer presidente federal elegido, el famoso Friedrich Ebert, del Partido Social Democrático, no tenía ninguna habilidad carismática. Era un político estrictamente racional, un gran político, pero no llegaba a las masas. No tenía ninguna facilidad oratoria, no tenía ninguna capacidad para, lo que le gusta a las masas, ser encandiladas. Él no sabía qué es lo que querían las masas. En cambio, Hitler era un hombre sin educación, un hombre elemental, y eso, curiosamente, era su ventaja. Él sabía lo que querían las masas de los pobres, las masas justamente, la masa votante en su mayoría. Y la masa votante quería una figura paternal que les devuelva la confianza perdida por la pérdida de la Primera Guerra Mundial, que no fue económicamente desastrosa esa guerra para Alemania. Alemania perdió muy poco el territorio, una devolución a Francia, unas pequeñas pérdidas en favor de Dinamarca, Bélgica, Polonia y Lituania, pequeñas cosas, sin gran importancia. Sin embargo, para la población, ustedes saben aquí que han debido ver en primaria y secundaria los famosos mapas de las pérdidas territoriales, el suelo es algo sagrado en la mentalidad popular. La pérdida de territorio es algo muy sentido, como la amputación de un miembro de un cuerpo. En las ideas populares, el territorio de una nación es como un organismo vivo. Es la pérdida, por lo tanto, de un territorio es como la amputación de un miembro, una cosa que popularmente se siente así. Entonces, lo que había en Alemania era simultáneamente algunas pérdidas territoriales, el pago de unas contribuciones enormes impuestas
por el Tratado de Versalles y naturalmente la pérdida de la figura rectora que durante siglos o milenios ese emperador había significado para la población. Entonces, este señor, este gran líder populista carismático, encarnaba lo que la población creía que le faltaba a la política. Un hombre enérgico. Los otros políticos, el presidente federal Friedrich Ebert, el que le sucedió, el mariscal de Hindenburg, todos ellos eran gente muy racionalista. Hindenburg, el que sucedió a Ebert y el que antecedió inmediatamente a Hitler, que había sido un mariscal, había dirigido tropas alemanas, el estimado público en los últimos meses de la guerra, él había propuesto la rendición, porque él, hombre inteligente, sabía que esa guerra no podía prolongarse por falta absoluta de recursos. Entonces, ese tipo racionalista, un político que solo explicaba ventajas y desventajas de medidas económicas, de impuestos, cosas muy complicadas que la población normal no entendía y no quería entender. Y el otro que solamente hablaba de cálculos racionales de largo plazo. ¿Qué pasaba si Alemania seguía peleando en los dos frentes? ¿Qué pasaba si Alemania seguía la guerra después de la disolución de su aliado principal, el Imperio Austrohúngaro? Son cosas, estimado público, muy complejas para el público elector normal. Entonces aquí viene un señor Hitler que hace lo contrario, acude no a la razón y a factores y argumentos racionales, sino a las emociones. Él propone volver a las glorias de antes, propone volver a que Alemania recupere lo que ha perdido y castigar a los culpables. Y él busca un grupo, la pequeña población judía de Alemania, que era una población que estaba más de 1000 años en Alemania, una población completamente germanizada, de vista no se distinguía para nada del resto de la población. Él busca lo que se llama un chivo expiatorio, o sea, alguien a quien endilgar la culpa, la responsabilidad por las pérdidas. Y eso es lo que encanta a los seres humanos. Quiero mostrar un ejemplo aquí. Aquí nos encanta decir la culpa para todos los problemas del desarrollo, etcétera, 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 es el imperialismo. El español, el británico y ahora el norteamericano. Esos son los únicos culpables. Y como es una explicación que puede aplicarse indistintamente a cualquier cosa le podemos decir que es la culpa del imperialismo, etc. Entonces, ese tipo de explicación general, ese tipo de explicación poco determinada, eso es extremadamente popular en las masas. Y eso lo vio Aristóteles y todos los investigadores de los siglos V, IV antes de Cristo. La culpa la tiene Esparta de todos los males que hay. En esos meses hubo una epidemia de peste, una cosa muy normal en esa época. Obviamente, ¿quién tenía la culpa? Los espartanos, los enemigos. Ellos se habían inventado los agentes de la peste, ellos se habían distribuido las posibilidades de contagio. Obviamente el imperialismo espartano, el único enemigo de los males de Atenas. Y eso, lamentablemente, es muy, muy popular. Entonces, ¿qué estudia Aristóteles al combinar el análisis de la política con la ética? Ese es su gran mérito. El estimado público se da cuenta que el razonamiento hecho en base exclusiva de argumentos debatibles y comprobables, que eso lamentablemente tiene poco efecto en las masas populares.
y sobre todo en momentos electorales y cuando hay una crisis. Igual en Alemania la crisis a partir de 1929, el famoso crack de la bolsa de Nueva York, que influyó en una caída notable de la producción alemana de exportación y por lo tanto produjo un cierto desempleo en Alemania a partir de 1930, justo con esos 3 años, de 1930 al 33, cuando empieza a subir repentina, pero violentamente, el partido nazi. Igual, en pocos meses, subió en la antigua Atenas la popularidad del Partido Popular de Alcibíades, el gran héroe populista de esa época. Entonces, estimado público, para no cansar a ustedes con esta relación para Aristóteles muy importante entre política y ética, podemos llegar simplemente a 2 conclusiones. Las mejores decisiones éticas que uno puede tomar cuando está sometido a alternativas es una decisión basada en la comparación de las alternativas y en el debate racional de las consecuencias. Aunque sea un debate un poco, podríamos decir, vaporoso, no muy preciso, como consecuencia es algo que tiene que ver con el futuro, eso siempre tiene un elemento de inseguridad. Y contra esa inseguridad es que la gente se apoya en las emociones, porque cree tener una base sólida, esa base de prejuicios que viene de atrás. Y segundo punto importante es la enorme importancia de prejuicios. Permítanme, en la tradición aristotélica, una breve mención sobre este concepto. Estimado público, un prejuicio es un juicio anterior a la evidencia empírica. Por eso se llama prejuicio. Un juicio es algo que nosotros afirmamos generalmente con un juicio valorativo, un elemento de evaluación, de valoración. El más elemental de todos es bueno o malo. Ese es un juicio valorativo, cuando decimos esto es bueno, esto es malo, positivo, negativo. Eso hacemos todos los días. Todos los días, por ejemplo, cuando compramos un refresco como este, siempre hay una pequeña oferta de alternativas y nos decidimos por uno justamente por un juicio valorativo. Decimos, este es por precio y sabor mejor que el otro. Ese juicio valorativo muchas veces es un prejuicio, porque normalmente no tenemos el tiempo y la ocasión de comprobar, por ejemplo, al comprar calidades. Entonces compramos algo basados en el conocimiento previo, o sea, en prejuicios. En español, como en todos los idiomas de origen latino, prejuicio tiene un dejo negativo. Un prejuicio siempre es algo feo. Tú tienes prejuicio, le decimos a alguien sobre este tema, y estamos criticando a esa persona. Criticando. O sea, un prejuicio siempre es algo con un dejo negativo. Estimado público, vamos a hacer una mini pausa. Aquí ha llegado la persona que va a ser el grupo de WhatsApp. Puede ser que esta lista sea incompleta, estimado público. El señor Prieto, aquí presente, le agradecemos de antemano, va a ser el grupo de WhatsApp. No sé si usted necesita la lista de los números telefónicos, no, etcétera. ¿Es QR para ingresar? Claro, es QR para ingresar, vayan. Que vaya circulando esa hoja ya. ¿Perdón? Con eso es suficiente. Eso es suficiente. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias de adelantar.
Entonces, estimado público, el gran problema de la ética y también de la política aristotélica es la propensión general de todas las comunidades de elegir alternativas políticas y morales, alternativas que pueden ser prejuicios, o sea, juicios anteriores a la experiencia empírica. ¿Qué significa experiencia empírica? Significa simplemente antes de probar en la realidad cuál es la base de nuestra elección moral. Normalmente, como les decía, no hay ni tiempo ni la oportunidad de hacer ese ejercicio de análisis. Por ejemplo, cuando ustedes tienen que comprar, como yo, un refresco, no tienen el tiempo para estar pensando, a ver, compararemos precios, sabores, calidad, en eso perdería uno tiempo. Uno se basa en un conocimiento anterior, simplemente. Pero esta es una elección inofensiva. En cambio, cuando yo voto por un líder político, como eran las elecciones en Atenas, por un candidato, eso es mucho más complicado y eso puede tener consecuencias graves a largo plazo sobre mi propia vida, sin que lo note. Si yo, como en la antigua Atenas, elijo a un candidato que tiene como programa empezar una guerra contra Esparta, o sea, involucrar a toda la población, por ejemplo, masculina, que tiene que ir a la guerra como reclutas, como soldados, a toda la población, porque eso puede encarecer todos los bienes y servicios, puede entorpecer el comercio de Atenas, etcétera, etcétera. Son decisiones que también uno las toma a toda velocidad. Ese es el gran problema humano, que nosotros, al tener que elegir entre alternativas de comportamiento, generalmente no tenemos ni el tiempo ni las posibilidades racionales de hacer una elección basada en argumentos. Por ejemplo, el caso típico de una votación política. Uno normalmente vota por simpatías que le nacen de adentro. Por ejemplo, uno vota por identificación étnica. No solo es un caso boliviano, en todo el mundo es así. Uno vota por lo que es más próximo, más conocido a uno. Uno no vota pensando, este candidato parece que tiene un programa a largo plazo que puede ser positivo, etcétera, etcétera, sino que uno vota por afinidades, por simpatías, es decir, por sentimientos. Y eso, estimado público, ese tipo de elección es el que puede ser extremadamente negativo para el futuro de la sociedad. ¿Por qué? Porque el futuro siempre es algo incierto. Es algo, además, que no puede nunca programarse del todo. Nunca se puede asegurar que, por ejemplo, una decisión, digamos en la Esparta de 430 antes de Cristo, no hacemos la guerra, sino hacemos la paz con Esparta. Esa decisión puede también arruinar a Atenas. No se sabe de antemano cómo va a ser. Entonces, ese problema de que siempre hay un elemento de inseguridad es lo que, según Aristóteles, ayuda a equivocarnos, porque preferimos la seguridad que nos brindan los conocimientos, las intuiciones y las emociones anteriores. Como ustedes son chicos jóvenes, me permito un famoso ejemplo de sociología. Este es un curso de introducción a la sociología general. Uno de los casos más estudiados ya desde fines del siglo XIX es cómo chicos y chicas eligen a sus parejas. Y aquí, oh sorpresa, estimado público, no es una crítica a ustedes, por la excusa, es simplemente el resultado de estudios de muchas décadas. Uno elige a la próxima
pareja, generalmente con los atributos de la anterior. Generalmente. O sea, en una palabra uno se vuelve a equivocar. Eso es lo usual, lamentablemente lo usual. Uno siempre tiende a elegir por afinidad, por lo conocido. Ese tipo es de mi grupo social, étnico, de mi ciudad, yo más o menos lo conozco. ¿Para qué voy a estar preguntando o leyendo programas de otros candidatos? Qué cosa aburrida leer programas, informarse detenidamente. Yo voto por lo que yo conozco, por lo que me parece que me gusta. Entonces, las elecciones, no solo en política, sino en la vida social y hasta en la vida económica, muchas veces son por afinidad y no por racionalidad. Y ese es el problema principal de la ética aristotélica. El ser humano no elige alternativas racionalmente, sino que tiende, obviamente, a equivocarse por hacer elecciones definidas por el principio de afinidad. Vamos a ver otro punto, estimado público, el final. Quiero tal vez a algunos animar a hojear eso. Pueden hacerlo en un buscador electrónico que tiene, por ejemplo, un resumen. Aristóteles ha compuesto 3 libros de ética. El más interesante, el más amplio y el mejor estructurado es el que tiene un nombre muy curioso. Se llama la Ética a Nicómaco. Las 3 éticas se distinguen por los nombres a quienes está dedicada la obra. Y esta, la principal, la última que escribió Aristóteles, la Ética a Nicómaco, simplemente se llama así porque la dedicó a su sobrino y heredero universal, que era Nicómaco. Entonces, por ello se llama Ética a Nicómaco o Ética nicomaquea. En esta ética, estimado público, él estudia sobre todo cuáles son esos complicados caminos del ser humano hacia ese fin último que, según Aristóteles, es lo principal, la felicidad, en griego la oidaimonía. ¿Por qué el ser humano quiere ser feliz? Y aquí viene una observación que no es original de Aristóteles, pero que él ha analizado. La vida, estimado público, es muy corta. Y en la época de Aristóteles, la duración normal de la vida era mucho más breve que ahora, era unos 40 años. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el ser humano quiere ser feliz? Y la respuesta es muy simple, porque el ser humano sabe que va a morir y por lo tanto trata de sacarle jugo, provecho a esa corta existencia. Trata de darle un sentido. Probablemente para la mayoría de los humanos, estimado público, la vida no tiene un sentido, no tiene un sentido razonable. Piensen ustedes, ya que hemos hablado del caso hitleriano, piensen ustedes en los 6 millones de judíos que terminaron gasificados en campos de concentración. La mayoría de ellos a edades muy, muy jóvenes. De los 6 millones, la mitad eran jóvenes y niños. ¿Qué sentido ha tenido la vida para ellos? Que tuvieron que morir estúpidamente a edades muy, muy tempranas, simplemente por el hecho de que sus padres o abuelos o tatarabuelos muchas veces estaban inscritos en los registros civiles como practicantes de la religión judía. Eso era el único delito, o sea, una cosa realmente sacada de los cabellos. Entonces, para muchísima gente en todo el mundo, la vida no tiene sentido.
Piensen ustedes en una sociedad como la romana o la griega, que tenían esclavos. Los esclavos hacían las labores más duras, sobre todo en agricultura y minería. Esa era una vida desgraciada. Ser esclavo, y Aristóteles apoyó la esclavitud, ser esclavo significaba ser un objeto propiedad de alguien, y como objeto, un objeto parlante. O sea, el esclavo era el objeto parlante. El ser objeto parlante, de todas maneras, significaba ser un simple objeto propiedad del amo. Y según el derecho, tanto en Grecia como en Roma, el amo podía disponer libremente del objeto parlante, igual que cualquier otra propiedad. Podía venderlo, utilizarlo, podía liberarlo, podía regalarlo, podía hacer lo que le dé la real gana, sin tener que justificar ante nadie esa decisión. Entonces ustedes pueden imaginarse que el sentido de la vida de esa pobre gente era prácticamente nulo. Entonces el sentido de la vida que nosotros, gente que va a la universidad, gente que ocasionalmente lee libros, etc., para nosotros el sentido de la vida es, como para Aristóteles, la consecución de la felicidad, aunque sea por un término breve. Pero para la inmensa mayoría de la gente, la vida era solamente tratar de pasar el día sin grandes problemas, sin gran dolor, nada más. La inmensa mayoría de la población no tenía un fin ulterior. Entonces, el dar sentido a nuestra existencia, eso es la primera actividad ética que tiene que tener el ser humano según nuestro pensador. Y aquí viene el punto central de su ética, estimado público. Aristóteles cree que una vida plena, en las palabras típicas de la filosofía griega de esa época, una vida bien lograda, ese era el concepto clave, una vida bien lograda era una vida que tenía un máximo de felicidad y un mínimo de problemas. Y eso se conseguía, según Aristóteles, trabajando, por lo menos parcialmente, por el bien común, luego tratando de conocer más, porque el conocimiento, lo que hacen ustedes estudiando, el conocimiento, según Aristóteles, es lo que nos da la base para elecciones buenas cada día. O sea, el aprender tiene una ventaja práctica a largo plazo. Nos evita, en el caso ideal, nos evita decisiones equivocadas. Ustedes, chicos jóvenes, yo les recomiendo, por ejemplo, en la elección de parejas, que ustedes lo piensen en forma racional y fría, si vale la pena, considerando muchos factores que tienen que ver con la elección. No solo los factores eróticos, la atracción, la emoción, el amor, sino también, ¿por qué no considerar la posible carrera de la pareja, la fortuna, etcétera? Son ideas aristotélicas. Considerar, es decir, todos los factores que pueden incidir en una buena elección. Y para ello, obviamente, hay que estudiar, analizar cada caso, reflexionar, sopesar ventajas y desventajas, etc. Como ven ustedes, la ética aristotélica tiene evidentemente un sentido que podríamos llamar intelectualista. Es claramente un llamado a la razón en las actividades humanas. Es un llamado a la reflexión lógica en actividades humanas. Pero también es un llamado a la consecución de la felicidad, porque eso es lo que da sentido a la vida. La gente infeliz nunca ha logrado conferir un buen sentido a su vida.
La reflexión filosófica, estimado público, el último punto, la reflexión filosófica tiene sobre todo, según Aristóteles, una enorme ventaja práctica. Nos permite evitar los peores errores. O sea, mediante la reflexión podemos, tal vez, tampoco no hay absoluta seguridad, podemos evitar los errores, es decir, las elecciones más negativas que la vida nos presenta cada día. Finalmente, en el vínculo entre ética y política, Aristóteles, claro, quiere, lo cual nunca se ha alcanzado, que la política se convierta en una actividad racional iluminada por la ética. O sea, que la política sea, como ya les dije, la continuación de la ética, lo cual es muy, muy difícil. Permítanme el último consejo práctico de Aristóteles. Como a menudo es muy difícil, por la multiplicidad de factores, elegir una alternativa realmente razonable, en caso de dudas, en caso de que no podamos prever claramente una alternativa, Aristóteles aconseja algo que les va a sorprender. Aconseja el camino intermedio. Con una palabra que hoy nos suena muy dura, Aristóteles ha propuesto la mediocridad dorada. Aquí les voy a poner en el original. En la traducción latina, aurea mediocritas, o sea, una dorada medianía, una dorada mediocridad, siempre es el mal menor. No es la mejor elección, pero cuando uno está apurado, cuando uno no puede ver todos los factores que pueden influir en una decisión, lo mejor es tomar un camino intermedio. Aristóteles, igual que Platón, discute el valor de algunas virtudes. Por ejemplo, la valentía. Es el ejemplo más famoso de la filosofía platónica. Es la discusión qué es la valentía y vale la pena. Y Aristóteles cree que lo mejor es una valentía moderada entre el extremo que sería la temeridad, el soldado que arriesga a todos sin darse muy bien cuenta de lo que está haciendo, y la cobardía. Entonces el camino intermedio sería una relativa y modesta valentía entre el exceso varonil, por ejemplo el exceso de temeridad, y la cobardía completa. Entonces él aconseja generalmente, cuando no hay una claridad, cuando los factores positivos y negativos se equilibran, él aconseja tomar una decisión intermedia. Estimado público, para terminar, quiero simplemente decirles que esta ética aristotélica fue extraordinariamente importante a lo largo de los siglos. Recién en el Renacimiento, con Maquiavelo, que lo vamos a ver con algún detalle porque es muy interesante desde el punto de vista de la sociología, recién con Maquiavelo llegamos al conocimiento de que las disciplinas humanas son autónomas entre sí. Por lo tanto, que la política es algo autónomo, no tiene que estar regida ni por la teología ni por la ética. Pero la idea aristotélica de que la política también tiene que estar en algún punto influida por lo menos por una racionalidad de largo plazo, es una idea muy interesante que podría ser todavía útil hoy en día. Quiero simplemente, para terminar, mostrarles un ejemplo de aplicación de la ética política aristotélica.
Ustedes han debido notar en los últimos años que este país, como muchos otros, sufre por la quema del manto vegetal. En el caso boliviano, por los incendios de los bosques tropicales. Los bosques, las plantas, estimado público, hasta hoy, son la única fuente, junto con las algas de los océanos, para la regeneración del oxígeno atmosférico. Nosotros, todos los seres humanos, consumimos oxígeno y botamos otra cosa que nos sirve para respirar. Todos los procesos de combustión, aviones, coches, etcétera, también usan oxígeno. Entonces, la regeneración a largo plazo es una cosa vital. Si el ser humano termina con los bosques, va a perjudicarse a sí mismo a largo plazo, no porque esté quemando algo bello, algo estéticamente interesante, sino porque está destruyendo la base de la regeneración de un elemento atmosférico que necesitamos cada día para vivir. Entonces, si aplicamos la lógica aristotélica de muy largo plazo, podríamos decir que la protección del medio ambiente, en primer lugar, en el caso boliviano, la protección del manto vegetal, los bosques, por ejemplo, tropicales, es un elemento que a largo plazo, no solo para nosotros, sino para todo el mundo, es algo positivo. Y por lo tanto, la destrucción indiscriminada, progresiva y siempre que va en aumento, esa destrucción del manto vegetal, según Aristóteles, sería prácticamente una especie de suicidio colectivo. Entonces, estimado público, esta ética, que seguramente les parece a ustedes muy abstracta, muy racionalista, muy general, tiene algunos elementos aprovechables hasta hoy. Porque esa reflexión de lo que es rescatable a largo plazo nos ayuda a vencer a esos realistas que dicen: lo importante es expandir la frontera agrícola porque nuestros campesinos necesitan más terreno precisamente para darnos alimentos. Entonces, esa lógica de corto plazo, mediante la lectura de Aristóteles, podemos contraponer esa lógica de corto plazo a una lógica racional de largo plazo, que posiblemente debería ser la lógica determinante, la de muy largo plazo. Estimado público, ya son las 10:30 y están esperando afuera, así que aquí terminaremos. Yo les voy a mandar vía WhatsApp el programa, los que no han recibido, y algunos consejos de lectura.